Bienvenidos a esta sección. El objetivo o fin último de esta sección es probar el primer teorema de isomorfismos. Pero lo primero que hay que saber es, para poder hablar del primer teorema de isomorfismo, hay que saber qué es un isomorfismo. Entonces, supongamos que tenemos dos grupos, G y H. Decimos que son isomorfos si existe un homomorfismo biyectivo F de G en H. Un homomorfismo biyectivo es lo que es un isomorfismo. Eso es un isomorfismo, un homomorfismo biyectivo. Entonces estos dos grupos van a ser isomorfos si existe un isomorfismo entre ellos, un isomorfismo de G a H. ¿Sí? Bueno, ¿por qué descubrir isomorfismos entre dos grupos es importante? A ver, si dos grupos están conectados mediante un homomorfismo biyectivo, primero tienen la misma cantidad de elementos porque hay una biyección entre ellos. Los elementos están en correspondencia uno a uno. Y otra cosa es que preserva la estructura de grupo. La de aquí se copia acá, la de G se copia en H. Entonces, si dos grupos son isomorfos, o sea, si existe un homomorfismo biyectivo entre ellos, o lo que es lo mismo, un isomorfismo, entonces estos dos grupos van a ser prácticamente iguales, se pueden identificar uno con el otro. Porque tienen los elementos se corresponden uno a uno y además la estructura algebraica se hereda de uno al otro. Entonces, viéndolo desde el punto de vista de los grupos, van a ser lo mismo. Estudiar uno es equivalente a estudiar el otro. Que dos grupos sean isomorfos lo vamos a simbolizar de esta manera. G congruente con H. Este símbolo creo que significa congruencia. Entonces, vamos a probar que ser isomorfo es una relación de equivalencia en la clase de los grupos. ¿Qué quiere decir eso? Que es reflexiva, simétrica y transitiva. Recuerden, cuando yo quiero probar que dos grupos son isomorfos, una de las maneras, o la que conocemos hasta el momento, es exhibir un isomorfismo entre ellos. Con que logremos exhibir uno basta. Entonces, primero reflexiva. Vamos a probar que todo grupo es isomorfo a sí mismo. ¿Y cuál es el candidato? ¿Cuál es el que puede ser candidato? La aplicación idéntica de G en G es biyectiva. Eso lo sabe. Eso es un conocimiento previo de teoría de conjuntos. Es biyectiva. Y además es un homomorfismo. ¿Por qué? Si yo la aplico, recuerde que la aplicación idéntica es lo que deja todo fijo. A cada elemento X lo aplica en el mismo X. Entonces la aplicación idéntica aplicada en XY es el mismo XY, X por Y, ¿sí? Y este X por Y es Y de X por Y de Y. Entonces es un homomorfismo y es biyectivo. Esto se cumple para todo XY. Por tanto, todo grupo es isomorfo a sí mismo. Es simétrica. Vamos a suponer que G es congruente con H, o no, perdón, es isomorfo a H y vamos a probar que H es isomorfo a G. ¿Qué pasa si G es isomorfo con H? Entonces existe un homomorfismo biyectivo de G en H. ¿Sí? Tengo que exhibir ahora un homomorfismo biyectivo de H en G y el candidato es la aplicación inversa. Como es biyectiva, tiene inversa, que es F a la menos 1 que va de H en G. ¿Qué es lo que hay que probar ahora? Que esta aplicación inversa es verdaderamente un homomorfismo. Recordemos algo cuando una función es biyectiva. Si esta función es biyectiva, se cumple esto. F de X igual a Y, sí, solo si X igual a F a la menos 1 de Y. Recuerden que una función es biyectiva si es inyectiva y sobreyectiva. ¿Sí? Entonces vamos a probar que esto es un homomorfismo. Vamos a computar F a la menos 1 de XY. Vamos a sacar esta cuenta y debe darme F a la menos 1 de X por F a la menos 1 de Y. Donde X y están en H. Tanto X como Y están en H. ¿Sí? Y vamos a llamarlo Z por comodidad. Entonces, si aplico esto aquí, si Z igual a F a la menos 1 de XY, lo aplico para acá, quiere decir que F de Z es igual a X por Y. Ya aplico esto. ¿Sí? Bien. Pero este X está en H. Y como F es sobreyectiva, tiene una preimagen. Como X está en H, tiene una preimagen, que vamos a llamarla A. O sea, que X igual a F de A para algún A. Y este Y también tiene una preimagen, que vamos a llamarla B. O sea, que Y es igual a F de B para algún B en E. ¿Sí? Para un único. ¿Sí? Además de existir, es único porque esa función es biyectiva. En este caso, si no fuera biyectiva, no tendría por qué ser único. Pueden existir varios, pero aquí es único. Entonces aquí está F de A, F de B. ¿Sí? Me queda que X igual a F de A, que es A es la preimagen de X y B es la preimagen de Y, F de A por F de B. Pero como F es un homomorfismo, esto me da F de A por B. ¿Está bien? Pero aquí nos hemos puesto de acuerdo que F de A es igual a X. Si F de A es igual a X es porque F a la menos 1 de X es igual a A.
¿cierto? F a la menos 1 de X es A y F a la menos 1 de Y es B. ¿Por qué? Estamos aplicando esto mismo. X es igual a F de A, entonces A es igual a F a la menos 1 de X. Y es igual a F de B, entonces B es igual a F a la menos 1 de Y. Entonces estoy aplicando esto aquí, ¿sí? Bueno, miren lo que tenemos aquí. Vamos aquí. Esto es F de Z. F de Z me dio todo esto. O sea, la imagen de Z mediante F es todo esto que está aquí adentro. Pero F es inyectiva. Recuerden que si yo tengo una función inyectiva, imágenes iguales implican preimágenes iguales. Imágenes iguales, preimágenes iguales. Entonces, esta imagen es igual a la imagen de... Entonces, la preimagen que es Z y la preimagen que es todo esto que está aquí, F a la menos 1 de X, F a la menos 1 de Y, deben ser iguales. Entonces, Z es igual a F a la menos 1 de X, F a la menos 1 de Y, pero también es igual a F a la menos 1 de XY. ¿Sí? Está claro que esta preimagen tiene que ser igual a esta preimagen, porque la función es inyectiva. Entonces, ahí está. Mire, Z me dio esto. Pero al principio habíamos supuesto que es esto. Entonces estas dos cuestiones deben ser, estos dos elementos deben ser iguales. Entonces aquí tenemos que F a la menos 1, además de ser biyectiva, es un homomorfismo y por tanto H es isomorfo a G. Resta ahora la transitividad. Entonces vamos a suponer que G es isomorfo a H y que H es isomorfo a K. Y vamos a demostrar que G es isomorfo a K. Entonces, como G es isomorfo a H, existe un isomorfismo de G en H. Y como H es isomorfo a K, existe un isomorfismo de G en K. Esa es la definición de ser isomorfo, ¿sí? Existe un isomorfismo aquí, existe otro isomorfismo acá. Recuerden que un isomorfismo no es más que un homomorfismo biyectivo. Entonces voy a tomar la compuesta de G en K. Como yo quiero probar que G es isomorfo a K, debemos exhibir un isomorfismo de G acá. El candidato que he elegido es G compuesto F. El candidato natural, diría yo. De G en K es una función compuesta. Recordemos que si yo tengo dos funciones, dos funciones biyectivas, su compuesta es una biyección. O sea que G compuesta F es una biyección. Para que sea un isomorfismo, basta probar que es un homomorfismo. Es lo que le falta probar. Sí, hay que probar que esto es un isomorfismo. Como ya sabemos que es biyectiva, porque la compuesta de dos funciones biyectivas es biyectiva, entonces basta probar que es un homomorfismo. Entonces vamos a hacer eso. Tomemos dos elementos X y Y en G, cualesquiera. Y vamos a sacar la cuenta esta. G compuesto F de X, Y. Recuerden que esto es G, primero le aplico F y después le aplico G. Entonces, sí, primero esta es la definición de composición. Pero F de X, Y es F de X por F de Y. Aquí vamos, sí, porque F es un homomorfismo. Y ahora, como G es un homomorfismo, primero se lo aplico a este elemento y después se lo aplico a este elemento. G de F, sí, el producto. Preserva este producto aquí. Y esto no es más que G compuesto F de X y esto no es más que G compuesto F de Y. Por tanto, esto es un homomorfismo y G es isomorfo acá. Voy a ponerle un ejemplo de un isomorfismo. Vamos a tomar R más. R, los reales positivos con el producto. Es un grupo. Y los reales totales con la suma. También es un grupo. Eso lo vimos ya en sesiones anteriores. Y esta es la función logaritmo natural. Voy a probar que esto es un isomorfismo. Sabemos que es biyectiva. De hecho, conocemos su inversa, que es la función exponencial. Entonces, esta función es biyectiva. Basta probar que es un homomorfismo para que sea un isomorfismo. Esto probaría que R más con el producto es isomorfo a R. Los reales positivos con el producto es isomorfo a todos los reales con la suma. O sea, que trabajar con este grupo es lo mismo que trabajar con este. Vamos a ver. Ojo, que la operación de aquí es producto. Este sí es un producto de números reales. Acá, este XY no requiere... Aquí, XY no es un producto de números reales, es la operación de grupo de G, pero aquí sí está representando, en este caso particular, el producto de dos números reales. Recuerden que el logaritmo natural del producto es la suma de los logaritmos naturales, y aquí está la operación de acá, ¿sí? Más. Entonces es un homomorfismo biyectivo, por tanto estos dos grupos son isomorfos. Bueno, bien, continuemos para llegar al fin último, que es probar el primer teorema de isomorfismo. Supongamos que tenemos un homomorfismo F de G en H, ¿sí? Vamos a definir el núcleo de F en español. En inglés es el kernel. Se simboliza así, ker de F. En toda la literatura es así, por eso lo he puesto así, pero traduce el núcleo de F como el conjunto de todos los X en G, tales que F de X igual al neutro de H, al elemento neutro de H. O sea, son todos los elementos que son enviados al neutro de H. Todo elemento del ker es porque es enviado al neutro de H. ¿Sí?
Entonces vamos a probar algo del Kerr. El núcleo tiene unas particularidades. La primera es que es un subgrupo normal de G. Un subgrupo normal de G. Ya vimos la clase anterior que era un subgrupo normal y cómo influyen las estructuras cocientes. Necesitamos que los subgrupos normales para construir estructuras cocientes. Pero entonces, para que sea un subgrupo normal, primero vamos a probar que es un subgrupo de G. Vamos a ver. Recordemos lo siguiente. Cuando H es un subgrupo de G, cuando un subconjunto es un subgrupo de G, sí, solo sí, es distinto de vacío, eso lo vimos en clases anteriores. Y para cada X, Y en H, X por Y a la menos 1 pertenece a H. O sea, primero, que sea distinto de vacío. Y segundo, que dados dos elementos, uno por el inverso del otro, cae en H. Dos elementos en H, uno por el inverso del otro, cae en H. Así se prueba que H es un subgrupo de G. Es una caracterización que hemos dado en clases anteriores. Entonces, voy a probar que el Kerr de F es un subgrupo de G. Voy a probar primero que es distinto de vacío. Y segundo, que dados dos elementos, uno por el inverso del otro, cae en el Kerr. En el Kerr de F. Vamos a ver. Primero, recuerden que dado un homomorfismo, la imagen del elemento neutro me da el elemento neutro. El elemento neutro del dominio me da el elemento neutro del codominio. Siempre. F de 1 de G, 1 de H. A ver, recuerden que un elemento, para probar que un elemento está en el Kerr, hay que hallar su imagen y probar que me da el neutro del codominio. En este caso, mira, miren que F de 1 de G me da el neutro de H. Por tanto, el neutro de G pertenece al Kerr de F. Eso quiere decir que el Kerr de F es distinto de vacío. Entonces ya tenemos la primera parte, es distinto de vacío. Entonces vamos a tomar dos elementos aquí, X, Y. Voy a probar que X por Y a la menos 1 también cae en el Kerr. Pero para probar que cae en el Kerr, debo hallarle la imagen y probar que me da el neutro. Entonces vamos a hallarle la imagen. Esto es F de X. Como un homomorfismo me da esto. Recuerden que los homomorfismos preservan inverso, ¿cierto? La imagen del inverso es el inverso de la imagen. Eso es lo que estamos aplicando aquí. A ver, pero ¿a dónde me envía F? Como X está en el Kerr, la imagen de F de X me da el neutro. Pero Y también está en el Kerr, la imagen de F de Y también me da el neutro, ¿cierto? Pero aquí en este caso le va a la menos 1 porque hay un menos 1 aquí afuera. ¿Sí? Y entonces, pero recuerden que el inverso del neutro es el mismo neutro. Entonces esto me va a dar neutro. O sea que la imagen de todo esto que está aquí me da el neutro. Por tanto, este elemento cae en el Kerr. Entonces es un subgrupo. Ahora vamos a probar que es un subgrupo normal. ¿Cierto? Recuerden que para probar que es un subgrupo normal hay que probar que para cualquier G en G por el Kerr de F por G a la menos 1 está contenido en el Kerr de F. Recuerden la definición de grupo normal y las caracterizaciones que dimos en clases anteriores. Entonces vamos a probar esta contenencia. Usualmente para probar una contenencia tomamos un elemento de aquí y vamos a probar que está acá. Como lo se hace usualmente. Un elemento de aquí, vamos a probar que está acá. Entonces vamos a tomar un elemento de aquí. Como un elemento de aquí es G por un elemento T que está en el Kerr por G a la menos 1. ¿Sí? Un elemento de aquí X es G, es un elemento fijo de G, por un elemento de Kerr, vamos a elegir un elemento de Kerr que sea T, ¿sí? Por G a la menos 1. ¿Sí? Lo vamos a llamar T, ¿sí? Así son los elementos de aquí. G por un elemento de Kerr, que en este caso es nuestro T, por G a la menos 1. Y vamos a darle la imagen a F de X. Quiero probar que este X está en el Kerr. Pero para probar que está en el Kerr, primero que tengo que hacer es hallarle la imagen, nada más, y que me dé el neutro. Eso es lo único que hay que hacer. Voy a darle la imagen, F de X. Como es un homomorfismo, esto me da F de G por F de T, verlo aquí, por F de F de G a la menos 1 afuera, porque recuerden que los homomorfismos preservan inverso también, entonces esta es la propiedad de homomorfismo. Pero a ver, T está en el Kerr. Como T está en el Kerr, su imagen me da el neutro, verlo aquí. De G, como no está en el Kerr, no sabemos qué da, es un elemento cualquiera de G, no necesariamente en el Kerr, porque este es para cualquier elemento de G. Pero bien, pero no vamos a tener problema, mírenme. El neutro de H no altera este producto, como si lo pudiera quitar de aquí. Me va a dar esto al final F de G. Y cuando lo multiplico por el inverso de F de G, me da el neutro de H. Y eso me da que X me da el neutro, por tanto X, como la imagen de X me da el neutro de H, está en el Kerr. No hay problema. Entonces el Kerr es un subgrupo normal del dominio. O el núcleo, sí. Vamos a hablar de núcleo de Kerr. Lo estoy hablando de manera... estoy diciendo que es núcleo, pero es lo mismo en este caso, ¿sí? Bueno, entonces ahora sí vamos a probar el primer teorema de isomorfismo. ¿Qué es lo que es el primer teorema de isomorfismo? Si yo tengo un homomorfismo sobreyectivo de G en H, entonces el cociente de G con el Kerr es isomorfo a H. Si tengo un homomorfismo sobreyectivo de G en H, el cociente de G con el Kerr es isomorfo a H.
Entonces, si yo quiero probar que esto es isomorfo, debo exhibir un isomorfismo de aquí a acá. Bueno, para reducir la escritura, el ker de f lo vamos a anotar con una n, ¿sí? El ker de f, una n. Vamos a recordar una propiedad de los subgrupos, que es la siguiente. X por n es igual a y por n, si solo si ya la menos 1 por x pertenece a n. Esto se cumple para todos los subgrupos, no necesariamente normales. N es normal, sí, pero para cualquier grupo se cumple subgrupo de G, no necesariamente normal, sí, n o el ker de f. Bien, entonces debo exhibir un isomorfismo de aquí hasta aquí. Recuerden que los elementos de aquí son clases laterales, las clases laterales de n, izquierdas. Recuerden que eso lo hicimos en la clase anterior. Entonces vamos a poner una clase lateral aquí, vamos a decir xn cualquiera, y la vamos a llevar al elemento f de x, así lo vamos a definir. A la clase lateral xn la vamos a enviar en f de x cae en h, ¿cierto? Por esto. Cada elemento de g lo envía aquí. Y esto es un elemento de g. Recuerden que este grupo cociente son las clases laterales de los elementos de g, x por n, donde x está en g. Entonces vamos a definirlo de esta manera. Bueno, bien, esta función primero hay que probar que está bien definida, porque recuerden que esto aquí son clases, ¿sí? Acá no son elementos comunes, sino clases. Entonces hay que probar que está bien definida, que es inyectiva, que es sobreyectiva y que es un homomorfismo. Pero vamos a ver. Para probar que es bien definida hay que tomar dos elementos del dominio y probar que tienen imágenes iguales. Entonces vamos aquí, dos elementos del dominio. ¿Qué quiere decir que x? Dos elementos de cualquiera. Vamos a poner dos elementos del dominio. xn y n, que son clases laterales. Y que son iguales. Y voy a aplicarle esto. Si son iguales, porque ya la menos 1 por x pertenece a n. Pero n es el ker. ¿Sí o no? Si este elemento está en el ker es porque su imagen me da el neutro. No hay nada que discutir. Entonces, como f es un homomorfismo, aplico aquí la propiedad de homomorfismo. Veanlo aquí. Y me da 1 el neutro de h. Pero vamos a ver. Si yo multiplico por la derecha por f de y, por la izquierda, perdón, por f de y, es como estaría obteniendo que f de x igual a f de y. Si multiplico a la derecha por f de y, aquí se me cancela f de y a la menos 1, me queda solamente f de x, y aquí me queda f de y por 1 de h, que es f de y. ¿Cierto? Entonces me queda que f de x igual a f de y. Pero que esto es equivalente a decir que, pero ¿qué es f de x? Por definición es si de xn, y ¿qué es f de y? Es si de yn. Aquí está. Entonces, miren, de aquí nos fuimos, esto es equivalente a esto. Entonces, de aquí para acá, prueba que es sobreyectiva. Y si me voy de aquí para acá, prueba que es inyectiva. Entonces aquí probé que está bien definida y que es inyectiva. Perdón, me he equivocado. Debo decirlo de nuevo. De aquí para acá, prueba que está bien definida. De aquí para acá, en el lado contrario, en el recíproco, prueba que es inyectiva. Entonces aquí hemos probado que está bien definida y es inyectiva. ¿Qué falta probar ahora? Que es sobreyectiva. O sea que cada elemento de aquí tiene una preimagen acá. Entonces, vamos a tomar un elemento y en h. Y en h. Pero esta f es sobreyectiva, no podemos olvidarlo. Como y está en h, tiene una preimagen que la podemos llamar x, ¿sí? Entonces existe un elemento x en g tal que f de x igual a y. Pero ¿qué es f de x por definición? F de x es si de xn. Él va aquí. Entonces si de xn es igual a y. Entonces todo elemento de aquí tiene una preimagen por sí, entonces sí es sobreyectiva. No podemos olvidar que n es un subgrupo normal. Porque de aquí es que vamos a poder hacer algunas operaciones, algunas cuentas, ¿sí? Entonces vamos a probar ahora con un homomorfismo. Vamos a tomar aquí si el producto de dos elementos, xn y n. Recuerden que como n es normal, esto tiene estructura de grupo. Y xn, pues yn, la clase lateral de x por la clase lateral de y es la clase lateral de xy. Eso ya está porque n es normal, eso se cumple. Pero vamos a ver, ¿qué es si de esta clase? Recuerden que ¿qué es lo que hace este si? Toma a xn y se queda con f y lo manda a f de x. Entonces, ¿qué es si de xy por n? Es f de x por y. Reemplacen aquí, en vez de x, pongan x por y. Aquí está, f de x por y. Como f es un homomorfismo, esto es f de x por f de y. Y esto por definición es si de xn y esto por definición es si de yn. Y entonces es un homomorfismo. Entonces ahí tenemos el primer teorema de isomorfismo. Hasta aquí la clase de hoy y nos vemos en otra oportunidad.